Estamos presentes en la plataforma virtual de la clase de Derecho Penal 3 del quinto semestre del año 2026. Bueno, ¿se recuerdan que íbamos a hacer el trabajo sobre los capítulos y los títulos? No sé si hay alguna duda con respecto al trabajo y si ya todos tienen grupo. Si hay alguien que todavía no tenga grupo, que se manifieste el día de hoy. Y lo ubicamos en alguno de los grupos que estén menores o lo agregamos a como de lugar o lo empujamos para que se meta en un grupo. La cosa es que esté interesado en participar en el trabajo que dejamos. Bueno, ¿se recuerdan que habíamos llegado? A ver, ¿quién me dice qué artículo era el que habíamos quedado? Porque con todo esto de la Semana Santa y tanto coco y tanta hamaca y el descanso, el relax, como que borramos. 339, licenciado. 339, muchas gracias, compañerita, muy amable. Estamos en la fase de admitirlos a todos para que ya llevamos a un promedio de uso indebido de uniformes y insignias, vimos, ¿verdad? Bueno, quedamos pendientes ahí con algunos delitos de la falsedad material, de la falsedad personal. Vimos la usurpación de funciones, usurpación de calidad, el uso público de nombre supuesto y el uso legítimo de identidad y el uso indebido de uniformes e insignias. Bueno, entonces hoy vamos a proceder a dar los últimos tips del segundo parcial. Ahí se recuerdan que para cuando tenemos el parcial, vamos a ver. Ahorita todo lo estamos desempolvando porque esta Semana Santa así como que nos agarró fuerte, ¿va? 21 de abril es el examen de segundo parcial de Derecho Penal 3. Ahí se recuerdan. Entonces tenemos segundo parcial 21 de abril del año 2026. Como no se va a poder, de acuerdo a las circunstancias y a lo que está sucediendo en el campus de la universidad, se nos había indicado que el campus iba a estar cerrado y que todo se iba a hacer mediante la plataforma virtual. Pero el día de hoy creo que hay acontecimientos que parece que van a hacer cambiar las circunstancias. De una u otra forma, deben de tomar nota que en los segundos parciales, el calendario de exámenes del quinto semestre de 2026 inician el 13 de abril para el 23 de abril. Nosotros estamos en el 21 de abril. Ustedes tienen, para su información, Derecho de Pueblos Indígenas el 13 de abril, Derecho Laboral tienen el 15 de abril, Lógica Jurídica el 17 y Derecho Penal con su servidor el 21 de abril. Yo tengo que preparar los exámenes virtuales, no los puedo hacer como regularmente lo hacemos en plataforma con cuadernillo. Les cuento que ya terminé de calificar los exámenes, solo me falta que subir algunas notas y incluir a los de extraordinario. Yo creo que esta semana les damos los resultados, primero Dios. Solo me tengo que poner unas 2 horas a subir, no menos. Eso ya es subir las notas y ya es más fácil. La calificada es lo más duro. Entonces tomaron nota, ¿verdad? Derecho Civil 3 el 23 de abril, es el último día. Entonces ustedes están prácticamente en el antepenúltimo examen de este segundo parcial. Si no lo podemos hacer presencial como lo hemos acostumbrado, entonces lo voy a hacer en un examen sencillo, como le estamos poniendo 10 puntos al trabajo, vamos a hacer 3 casos, 3 preguntas o tres casos hipotéticos y ustedes van a tener que contestar en forma virtual. Pero en esta ocasión no puedo poner que me escriban ahí cuál es el tipo penal, sino que vamos a hacer en un examen como de respuestas, de respuesta múltiple. Otra de subrayado o de marcar con una X y la otra falso verdadero.
Creo que son los exámenes que regularmente venimos arrastrando desde el colegio, venimos arrastrando. En la universidad cambian los exámenes porque de acuerdo a la naturaleza de los cursos, pero vamos a recordar eso si es que llegamos al 21 de abril y no han cambiado las circunstancias. Ustedes saben que en la universidad todo es como la política, todo cambia. Es como en el fútbol, a último minuto cambian los jugadores o se cambia al entrenador, se le cambia al delantero y hay un gol o no hay goles y perdemos o ganamos. Así es de que vamos a estar atentos. Si es en la forma virtual, yo de todos modos me voy a preparar para diseñar el esquema del examen virtual. Yo sé que cuando hay exámenes virtuales, no son todos, pero algunos hacen trampa, pero haya la conciencia y que Dios los perdone. El caso es que se reúnen entre un grupo de compañeros y contestan todos el examen. Entonces, que aprendan, excelente, porque a mí es lo que me interesa, que entre todos, pues, lo hagan, pero que no lo vayan a demostrar tanto, que lo cuenten, porque al final de cuentas todos se sabe en este mundo. Y al final de cuentas andan diciendo que se reunieron para contestar el examen un grupito o los del grupo se pusieron de acuerdo y que uno ganó por el otro y que uno ganó por el grupo y cosas así. A mí no me importa, yo voy a pasar el examen tal y como cual se puede y lo permite la plataforma. Para mí excelente porque yo solo ingreso las respuestas correctas y después le doy un clic y a mí me salen todos los exámenes buenos y malos y el mismo sistema me da las calificaciones. O sea, no me complico la vida de estar leyendo tanto examen con hojas y hojas y hojas y hojas, sino que al contrario, yo voy a calificar en una forma automática, automatizada, al estilo IA, que ya le voy agarrando la onda a eso. Entonces, qué bueno que vamos a entrarle ahí al sistema virtual, el sistema electrónico, y eso va a ser más fácil para todos. Ojalá en el futuro todo sea así y nos convirtamos en robots y ya todo, solo que cerrar los ojos y abrirlos y se apagan y se encienden las luces, como en los supersónicos. Antes, cuando era pequeño, miraba mucho las caricaturas de los supersónicos y solo las fajas llevaban al muñequito hasta la cama, le quitaban los zapatos, lo acostaban y le ponían la almohada, acomodaban la almohada y lo tapaban con la sábana y el muñequito solo tenía que dormir. Y yo creo que sí va a ser en el futuro. Pero mientras tanto, tenemos que hacerle frente a lazo y cebo, así como estamos ahorita, de que todavía tenemos que examinarnos con hojas de papel periódico del más viejo que hay en la San Carlos para que podamos contestar nuestras respuestas. Pero mientras tanto ya todo va acá, todo va a cambiar. Ustedes se van a convertir como estudiantes de la Universidad Rafael Andívar, donde todos llevan su tablet que les compró papi y mami y van a contestar ahí sus respuestas en todo en una forma electrónica. Y qué rico, ¿verdad? La cosa es de que aprendan y puedan pronunciarse en la fórmula como la carrera de abogado y notario lo exige. Ya les dije que el que no habla, el que no explica, el que no comprende, el que no interpreta, en el pastel no se va a ganar la vida, va a seguir igual. Entonces tenemos que aprender a leer, a estudiar, a interpretar y a la vez explicar y saber explicar qué es lo que hemos entendido de la forma más correcta para que los usuarios, nuestro auditorio, entienda quién es nuestro auditorio, el pueblo de Guatemala, los señores jueces, los señores fiscales, los otros abogados contrincantes, las partes. Cuando un abogado explica correctamente, entonces, pues se merece un 100, se merece un 10. Vamos a aceptar aquí a una compañera, creo yo. ¿Existe alguna posibilidad de que usted, ya no leí, permítame, voy a leer, o se me puede hablar mejor? No, 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 no miro el chat. Permítame. Lick, buenas noches. Le saluda Buenas Valerie noches. Yescas. Dígame, Valeria, adelante. Es que fíjese que a mí me gustaría, no sé si se puede, pero si usted nos podría dar la oportunidad de mostrarnos o enseñarnos cómo debíamos contestar el examen anterior, pues para tener una idea de cómo poder contestarlo más adelante, si es presencial. Ya.
Creo que resolvimos algunos casos en la clase pasada, ¿verdad? O anterior. El problema es que si me pongo a explicar eso, me atraso en el avance del programa. Pero la idea es que ustedes lean detenidamente el caso hipotético. Algunos casos están reflejados a la realidad nacional de las cosas que suceden en Guatemala. Hay otras cosas ahí que se les adornan porque eso ocurre siempre en todos los casos. Se les ponen cositas ahí adicionales que no tienen nada que ver con el caso, pero es para que ustedes se concentren en lo básico. Y lo que tienen que responder básicamente es el tipo penal, la forma de cómo encuadrar la figura delictiva que dice el caso con la figura delictiva que dice el código. Es una cuestión muy sencilla. Eh, el otro tema es de que tienen que identificar el sujeto activo, el sujeto pasivo. Ahí estamos. El sujeto activo, el sujeto pasivo, y tienen que identificar las características y circunstancias de los hechos. Es bien fácil, no es la gran complicación. Es un caso que ocurre en la calle y tenemos que acoplarlo a que si efectivamente se ajusta o no se ajusta. No hay que confundirlo con el sistema probatorio, porque el sistema probatorio es en derecho procesal. A ustedes les va a tocar derecho procesal penal 1, yo creo que ya el otro semestre. Entonces no hay que confundirlo con las pruebas, sino que esto es teoría del delito. Prácticamente solo es aprender a tipificar, a encuadrar, a comparar una cosa que ocurrió en lo material allá afuera, en la calle o en algún lugar y acoplarlo a lo que dice la ley. Lo único es que tenemos que tener especial cuidado en que no podemos hacer simulaciones o no podemos hacer semejanzas, sino que el delito, el hecho que se está reportando debe encuadrar exclusivamente. Y esos son los ejercicios que nosotros ponemos en el examen para ver si ustedes captaron de alguna manera las características y circunstancias del hecho con las características y circunstancias del delito. Hay que identificar si hubo un móvil en la acción y si hubo un dolo. Ahora, no lo confundamos ni nos precipitemos con irnos con que se le puede probar, porque esa es otra cosa. El sistema probatorio es ya para el derecho procesal, porque ya en el derecho procesal, aparte que es igual al derecho sustantivo, el derecho procesal, que es el adjetivo, ya evalúa cuáles son las circunstancias esas y características, pero con elementos probatorios, con elementos jurídicos y elementos probatorios que tienen que acoplarse. Por ejemplo, si yo digo que Alex mató a Juan con una pistola, en el derecho procesal lo que tenemos que hacer es que tenemos que tener la pistola, pues, porque las heridas de arma de fuego que tiene el cadáver, que son orificios de entrada y orificios de salida posiblemente, o solamente orificios de entrada, quiere decir que la bala, el disparo que provocó el proyectil, está alojado adentro del cuerpo de la víctima, que fue la que le causó una hemorragia interna y por eso se murió, pero eso ya es derecho probatorio. No quiero que lo confundan con eso. Nosotros solo estamos haciendo un análisis teórico basado en la teoría del delito. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de 5 elementos de la teoría del delito, de lo que era el propiamente concepto de lo que es la figura delictiva, que es delito? Es una acción, obviamente a una persona ejecuta un acto propio de su cuerpo, de su mente, de su convicción, una acción propia de una persona, que obviamente esta acción tiene que estar diseñada en un código, escrita en un código para que sea típica. Entonces hay una acción típica, obviamente todo esto es antijurídico y como es antijurídico, entonces está contrario a la ley. Esa acción antijurídica, esa acción típica, tiene que estar contrarrestando el sistema jurídico. Entonces, ese es el pensamiento que yo necesito que ustedes se graben en Derecho Penal 3. Es el último curso de Derecho Penal 3 sustantivo. Después ya no van a volver a recibir nada ustedes de Derecho Penal sustantivo.
van a recibir otros cursos y van a recibir procesal penal 1, procesal penal 2. Y entonces allá se van a recordar, sí, yo tengo que hacer una relación básica primero de encuadrar los delitos. Si esto encuadra teóricamente, recuerden que es teóricamente, en el delito de asesinato o en el delito de homicidio o en el delito de robo o de hurto, entonces yo puedo decir que si ya tengo encuadrado, ahora tengo que ver en procesal penal 1 o procesal penal 2 cómo lo pruebo. Entonces allá vienen las pruebas. Las pruebas ya es que apareció el arma, apareció la ojiva, apareció un casquillo, hay un técnico médico forense que hizo la evaluación del cadáver y que verificó que efectivamente en la necropsia que se le hizo un médico legal, encontró alojado dentro del cuerpo de la víctima 2, 3 proyectiles que fueron disparados por una arma X que portaba la persona sindicada. Hoy en día, hoy en este curso, precisamente, que es lo que yo quiero que ustedes se ubiquen, en este curso lo que estamos viendo es la teoría del delito, es decir, cómo encuadramos los hechos que nos están reportando con el concepto jurídico, la figura que está prohibida. Cuando empezamos el curso yo les dije que todo lo que estaba prohibido no se debía de hacer, ¿se recuerdan? Y que nos basábamos en el artículo 5 de la Constitución. Entonces, todo puede hacerlo usted, menos lo que está prohibido. Y lo que está prohibido está en el Código Penal. Entonces, eso que yo hice que estaba prohibido, lo tengo que encuadrar en lo que dice la figura delictiva prohibida. ¿Me explico? O sea, si no es permitido matar, entonces pues me voy al 123 del Código Penal y ahí dice, quien matare tiene una sanción. Entonces se entiende, en términos jurídicos, que no se puede matar. Está prohibido matar, está prohibido robar, está prohibido ganar dinero, está prohibido extorsionar, está prohibido realizar cualquier acto jurídico que esté diseñado en el Código Penal. Ya vimos los delitos de falsedades, los delitos de la falsedad personal y vimos los delitos del patrimonio nacional en lo que corresponde a este curso de Derecho Penal 3. Espero en Dios de aquí para el examen final que logremos finalizar para que nos dé un alcance de algunas leyes especiales que tenemos que ver. Me interesaría ver la ley contra la narcoactividad, me interesaría ver la ley de trata de personas, me interesaría saber o ver lo que es la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que son leyes especiales penales que en alguna manera el Código Penal no las contempla por su especificidad. Entonces, eso es lo que me atañe en cuanto a que logremos ver más o menos, ya aprendimos más o menos qué es, pero el examen que se hizo era como una comprobación. Si ustedes en la primera fase de estudios que tuvimos aquí como objetivo general, que ustedes aprendieran a hacer esa relación, que entiendo que ya en Derecho Penal 2 y Derecho Penal 1 lo tuvieron que haber visto. Esto es como ya solo entablar y ver las cuestiones que se refieren a los bienes jurídicos tutelados en cuanto a los títulos del Código Penal, pero se entiende que ustedes ya pueden hacer esa relación. A estas alturas de Derecho Penal 3 pues ya no podemos volver a repetir todas las circunstancias generales de la teoría del delito y ver la antijuricidad, las causas de justificación, las causas de culpabilidad, porque se sobreentiende que ya lo tenemos en claro con Derecho Penal 2. Bueno, pero el examen este que se hizo es el acoplamiento de los hechos reales que están ocurriendo. Cuando ustedes salgan de abogados, no van a esperar que les digan recibir un curso de Derecho Penal antes de conocer un caso. Entonces se sobreentiende que si ya se graduó de abogado, usted ya sabe lo que realmente es la tipicidad, cómo encuadrar eso, y que obviamente es antijurídico, que no hay causas de justificación, que no hay ninguna causa de culpabilidad, y por lo tanto a la persona que realizó ese acto
es merecedor a una pena, a una sanción, sea medidas de seguridad o una pena de prisión o pena de multa. Hay penas accesorias también. Entonces, en síntesis, tenemos que saber encuadrar esto teóricamente. No lo confundamos todavía ni nos precipitemos, como les decía, con la forma probatoria. Hay una parte fáctica, son los hechos. Hay una parte jurídica, que es lo que dice el código. Hay una parte probatoria. Y obviamente la parte sancionatoria. Si no hay sanción porque no existieron circunstancias o no existe la condición de delito, pues no va a haber sanción. Lo que va a haber es un sobreseimiento o va a haber una falta de mérito o la apreciación teórica que nosotros hacemos no va a encuadrar en ningún tipo penal alguno. Por lo tanto, no hay delito. Y como no hay delito, no hay nada. Que siga viviendo tranquilamente ese señor, que no le está pasando nada. Tuvo un susto porque el proceso penal lo iba a tomar, pero no existe el delito. Pero eso depende de este análisis primordial, este análisis inicial que tenemos que hacer para comparar de lo que está ocurriendo en la calle. Imagínense que hay una persona ahí que apedrea a un perro y lo denuncian. ¿Hay delito ahí? Pregunto. El perro empezó a ladrarle, él tomó una piedra y le pegó al perro y lo golpeó. Vino la dueña del perro y lo denunció. ¿Es delito eso? ¿Es delito? ¿Qué delito es? Está en el código. Si no es delito, si no está en el código, no hay ninguna relación causal. Tienen que ser normalmente idóneos los hechos. ¿Hay en algún artículo del Código Penal o de una ley especial que diga que el que le lance una piedra a un perro tiene 10 años de prisión? ¿Será? Entonces, ¿será castigado esa circunstancia, ese delito? Primero hay que ver si está en el código. Si no está en el código, no hay nada. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, de que todo lo que ocurre afuera y que está prohibido, eso es sancionable. Entonces, pero si no está en la plataforma jurídica, no podemos atribuirle en ningún acto a nadie. El señor iba pasando, el perro se le acercó. Hay unos perrones. Nosotros aquí en el Buen Chapín le decimos unos grandes chuchones, gordos, de aquellos cuadrados que salen y uno piensa que una mordida de esas le va a quitar el camote a uno o le va a morder la pierna y se le tiran los perros y usted qué es lo que tiene que hacer, defenderse y no mira nada a su alrededor más que dos tristes piedras que están ahí, las agarra y se las lanza para evitar que lo vayan a agredir. ¿Es delito eso? Pues no está en el código. Caso que en el código, ¿quién en defensa propia le lanza una piedra a un chucho que le quiera morder? Eso no está. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que ver teóricamente en este curso. Entonces, los casos que se le ponen en el examen es para que ustedes lo acoplen a los tipos penales que realmente están en las leyes penales. Entiéndase Código Penal o leyes especiales penales. Si un hombre entra borracho a su casa y la mujer le alega, su esposa le alega que por qué llegó tarde y él se enoja y le pega y le deja el ojo morado, ¿ahí es delito, no? Pregunto. Sí, sí es delito, Claro que sí, ¿por qué? Porque está regulado en la porque está ley. tipificado Entonces en el tenemos Código que ver Penal. exactamente, está tipificado, está escrito. Dice que tiene que ser normalmente idóneo el acto por el medio del cual tiene que estar exactamente como lo dice en la ley, en lo jurídico. Entonces, el artículo 10 del Código Penal nos habla que son
precisamente circunstancias y características propias que se acoplan. Entonces, eso de que el hombre le pegó a la mujer, oye, no se le puede pegar a la mujer. Dios guarde, ¿quién le va a pegar a una mujer? Solo por el hecho de ser mujer, en ese buen sentido de la palabra. Y le deja el ojo morado. Y viene la señora y se va a quejar al Ministerio Público y le dice, mire, es que fíjese que llegó mi esposo y esto, y esto, y esto, y esto pasó, y discutimos. Él me dijo que aquí, que allá, que la casera, que aquí, que allá. Y me dejó ir el gran cuentazo. Y mire cómo me fue el ojo. Parecía guinda el ojo. Eso es delito porque hay una agresión allí, ¿o no? Entonces, si está tipificado, hay delito y tiene una sanción. Daniela, adelante. ¿Y por qué muchas veces no toman en cuenta el hecho de que esté tomado cuando golpea a una mujer? Porque yo ya he escuchado ese caso, licenciado, donde ellas se apersonan a la policía y le preguntan si el esposo estaba tomado y le dicen, ah, mañana ya están bien. Esa Entonces, es otra cosa. qué feo, ¿eh? Porque Pero entonces lleve a uno, la señora al médico forense que le haga un análisis físico y determine si hay una agresión. gracias, ¿Qué es lo licenciado. que ocurre? Ahí está la ley y el procedimiento. Esas son las leyes especiales que yo deseo que ustedes vean. Si no está tipificado, esto es para efectos de que ustedes entiendan de que si no está tipificado no hay delito, pero si sí está descrito en las normas legales, pues hay delito. Ya, esto que estamos hablando, que me está preguntando Daniela, es derecho probatorio. Ahí ya es otra cosa. La síntesis es, en mi curso es que analicemos esa relación de causalidad. Que estos hechos, bueno, que describe la ley, se acoplen a los hechos atribuidos a una persona como sindicado. Pero tienen que ser, obviamente, producto de una acción propia de una persona, acción u omisión. Cuando se habla de acción y de omisión, ustedes saben que la acción es el que realiza un acto y la omisión es la que no realizan los actos, pero que teniendo la obligación de hacerlo, no lo hace. El policía que está cuidando la puerta de una bodega porque no se entren a robar la mercadería. Viene y se olvida y se va a papalotear por ahí y se va a comer un su par de tacos y enchiladas y se olvida de la puerta y en ese ratito que se fue a refaccionar, eh, se le entraron los ladrones y le vaciaron un montón de equipos de sonido y aparatos electrónicos y qué sé yo. Él tenía la obligación, el deber de cuidado, el deber de estar ahí cuidando. Si estando ahí se opuso y ejerció actos de defensa, pues tiene un eximente. Ahí entra la antijuricidad, el debido cumplimiento del deber. Pero si no hizo nada y se entraron y se robaron, es solidariamente responsable por una acción. Entonces lo que me pregunta Daniel es derecho probatorio. Por eso yo les digo, no confundamos con la prueba. Eso es otra cosa. Eso es en derecho procesal penal. Aquí ubiquémonos en lo teórico. Partamos del artículo 10 del Código Penal. Esa es la clave para este curso y la clave para todos los cursos de derecho penal. La conducta normalmente idónea, que se encaja, que se encuadra dentro del derecho penal. Bueno, ¿estamos? ¿Quién me había preguntado? Valerie, ¿estamos bien? Sí, licenciado, muchas gracias. Y con propósitos ilícitos, ¿hay alguien que quiera preguntar? ¿Quién con propósitos ilícitos? ¿Sí? ¿Ya? Deshidratado, hay que llevarle una su mineral o una su coca. Ya. Hay una ley que se llama de maltrato de animales, algo así, de bienestar animal, así. Habría que ver el reglamento, pero eso constituye una falta o una
un acto administrativo que se tiene que velar en una instancia distinta, pero no es penal. Ahí hay daños y ese daño se ve a través de una vía privada. Los daños, por ejemplo, cuando hay un choque de tránsito y chocan dos carros y no hay heridos, solo hay daños. Y eso dentro de la competencia penal no entra. Entra entre una competencia privada que el dueño del vehículo, o si no se arregla en ese momento, balines. Pero aquí en Guatemala ya no lo encuentran ni aparece en el mapa. O si no lo arreglan los daños ahí en el lugar, no, no van a poder ir a poner una denuncia al Ministerio Público por daños. Porque hay un delito, antes había un delito de daños, pero eso se convirtió en delito de acción privada. No tienen que ir a poner una querella allá en el juzgado duodécimo o plantear una demanda civil en un juzgado civil por daños y una indemnización para que le paguen eh, el vidrio del carro. Pero si no está tipificado como tal, eso es lo que yo quisiera que ustedes me entendieran, que como no está tipificado como tal en un código, como un delito, con una sanción de una pena de prisión o de multa, no es delito. El pobrecito, el perro ya se murió hasta goma, parecía que tenía porque no tenía agua, pero es el código penal. Ahora hay que ver el reglamento de este bienestar animal que usted dice, porque ahí hay procedimientos administrativos censurables para el propietario o para el propietario del carro, qué sé yo, el que lo dejó ahí por maltrato animal. Hay crueldad y todas esas cosas que en un procedimiento administrativo, no penal, no penal. Eso se tendrá que ventilar ante el Ministerio de Agricultura y no sé cuál es la oficina que tiene que atender eso, pero es un procedimiento administrativo. Sí, pobrecito el chuchito, pues ahí estaba, ahí, pobrecito, y cualquiera se puede compadecer de él, y otros que ni coco le ponen, pero si ese animal este, estaba encerrado ahí porque ahí había una carga de droga o qué sé yo, eso ya es otra cosa. Eso ya son otros 5 centavos que el tener, poseer o tener algún tipo de estupefacientes. O si ahí habían armas, qué sé yo, eso ya es otra cosa. Entonces tenían al perro ahí solo para disimular cierto aspecto. Y viene el otro y se compadece y quebra el vidrio porque muy enojado, muy amante de los chuchos. Pues ni modo, ahora tendrá que pagar el vidrio porque lo van a denunciar en una cuestión de daños. Pero entonces aquí hay que identificar qué es lo que es delito y qué es lo que no es delito. En uno de los casos, yo no me recuerdo donde yo puse uno de los casos, ahí no había delito. Y entonces está bien para el que me consideró que, no me recuerdo qué caso era, pero al final no había delito. Estaba adornado y decía todo, pero no había delito. El que me puso que se me semejaba al delito, no sé si cuál era el último, el de, no me recuerdo. Bueno, si no hay delito, si no está tipificado completamente en el tipo penal, no tenemos delito. Entonces, como no hay delito, no hay nada. Entonces, no tienen que pagar nada. No existe ese acto retributivo que hace el Estado para el ciudadano que comete esa clase de actos. No hay. Entonces, como no hay, esta persona queda exenta de iniciarle un proceso penal. Queda exenta de ninguna sindicación. Todo el mundo puede denunciar a todo el mundo. Todas las personas pueden decir de todo, pero que sea delito es otra cosa. Y que se pueda demostrar es otra. Entonces, cuando usted pone los hechos y los actos
frente a usted y dice, bueno, aquí tenemos este puñito de tierra, vamos a compararlos con los puñitos de tierra que yo tengo aquí en el código, ¿son iguales o no son iguales? Si no son iguales, no podemos tipificar ningún delito, no hay delito. Y entonces ahí venimos a la parte teórica. Acción típica, antijurídica, culpable y punible. A falta de uno de estos 5 elementos, no hay delito. Eso es lo que yo quiero que ustedes se graben. A falta de una acción que no tiene cómo tipificarse, que no es antijurídica, no puede ser culpable, mucho menos puede ser punible. Entonces, todo parte de la acción. La acción es el número 1 que tienen que evaluar. Yo ya les indiqué a ustedes que la acción de los elementos de la acción son 4, no son 5 como la teoría del delito, son 4: conocimiento, voluntad y actos exteriores, y que sea una persona, que no sea un perro, que no sea un animal, que no sea un venado, que no sea un león, que no sea un chucho. Esto son 4 elementos de la acción que inicialmente tenemos que apreciar. Derecho penal es rico, pero todo depende de los actos que cometa la persona. Efectivamente, la acción la cometió por su propia voluntad, dejó un resabio externo, obviamente analizado desde el punto de vista teórico, y fue una persona la que lo cometió. Excelente. Tenemos 4 elementos de la acción. Agregado a eso, podemos decir, hubo una intención de hacerlo. Eso se mira entre la acción y la voluntad. Efectivamente, él sabía que matar estaba prohibido. Sin embargo, después de haberlo reflexionado, concluido, lo ejecutó. Sabía que matar es delito. Yo si mato, me estoy jugando que me vaya a prisión 25 años o 50 años si es asesinato. O me estoy jugando una prisión de 15 a 25 años, a 40 años con el homicidio. Entonces yo sé que matar, yo no puedo matar a ninguno. Es que hoy sí lo voy a matar porque me robó a mi novia. Y es que ahora sí me los va a pagar. Está prefiriendo que va a matar a una persona, pero ya pensó que qué consecuencia jurídica trae eso. Que inculpado por la ira, por el alcohol, empujado por el alcohol, o la ira, el enojo, o la ambición, o cualquier otra circunstancia, matan a una persona, la consecuencia es grave. Ah, no, es que yo me voy a escapar. Ok, dele, escápese y viva prófugo toda su vida. Pero es prohibido hacerlo. Extorsionar, lo mismo. Lavar dinero, lo mismo. Entonces, todos esos actos que se generan de la propia actividad de las personas tienen una consecuencia jurídica. ¿Entendimos bien ahí? Para aclarar bien el asunto y retomar los delitos contra la economía nacional y el ambiente, porque aquí se entiende que ya entendemos todo esto. ¿Sí? Monopolio. 340. Quien con propósitos ilícitos realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial, agropecuaria, o se aprovechar exclusivamente de ellos a través de algún privilegio, o utilizando cualquier otro medio, o efectuar maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas, para vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 10,000 quetzales. Lo irónico de nuestro Código Penal, imagínense tantas características que tiene este tipo y la pena que le di, se supone que es economía nacional, se estarían hablando de millones y millones, pero miren la multa. Dice, será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años, una pena ridícula, y una multa de 500 a 10,000 quetzales. Cuando es un delito en contra de la economía nacional y el ambiente, donde se causan millones y millones de pérdidas. Este delito de monopolio es un delito compuesto, es un delito complejo.
en el cual tienen que ver muchas características. Hasta cuando nos detiene la O, es otro presupuesto. ¿Quién? Sujeto activo, cualquier persona, con propósitos ilícitos, coma, realizar actos con evidente perjuicio para la economía nacional, coma, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales, coma, o de una misma actividad comercial, o de agropecuaria, o se aprovechar exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier otro medio o efectuar maniobras o convenios, aunque se disimularen con la constitución de varias empresas para poder vender géneros a determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional. En evidente perjuicio de la economía nacional. Y miren la multa que tiene. Es que es ridículo. El legislador en este tiempo y los que reformaron el código, discúlpenme mi crítica como catedrático, pero no puede ser que un delito de tal magnitud, si ustedes se dan cuenta aquí, todo lo que abarca, propósitos ilícitos, o sea, que tienen que hacer ilegalmente todo. Pero la intención, el dolo, esto que hablábamos de la teoría del delito, en el conocimiento y la voluntad, dice que tiene que tener el propósito. Aquí tiene que estar inmerso el dolo y los actos tienen que ser ilícitos, completamente ilegales. Solo desde ahí está un agravante grave, perdón, valga la redundancia, un agravante grande. Dice, realizar actos con evidente perjuicio. O sea, quieren afectar la economía nacional. Y la economía nacional no se afecta con 500 a 10,000 quetzales. ¿Se dan cuenta? Sí, Julie, adelante, espero opiniones y comentarios en este tipo. Buenas noches, licenciado. Disculpe, yo en mi código penal tengo que la multa es de 2.500 hasta 50.000 quetzales. No, ¿Y dice que cuánto? es hasta de 2.500 a 50.000. Será sancionado con prisión de 6 meses. Pero ese es en la reforma del decreto 3224, ¿verdad? Dice decreto 296. Ver artículo 6, decreto 296 del Congreso. Es de la reforma. Entonces me traje mi código viejito. Vamos a ver. ¿Será sancionado con prisión de Sí, cuántos meses tiene ahí? De 6 meses Va, 6 meses. a 5 años. Va, 5 años. licenciado. ¿Y la multa? Sí. De 2.500 a 50.000 quetzales. Aquí dice eh, multa de 500 a 10,000 quetzales. ¿Sí? ¿Alguien iba a opinar ahí, por favor? sí, licenciado. Sobre este capítulo, según dice que está reformado por el decreto numeral 103-96. Ah, sí, disculpen. Entonces aquí tengo yo el problema de mi código. A mí me Lo aparece traje. tachado. Sí, exactamente. Está tachado, sí. Me Entonces, parece igual que usted, licenciado. mea culpa. Muchas gracias. ¿Quién fue la que me hizo esta observación? Yo Felicidades, y la compañera. porque tenemos que ver. Pero sí la redacción de la instrucción, sí. Y es que a mí me pareció ahorita, hay una reforma del monopolio en el decreto que vamos a ver inmediatamente después, en el artículo 114 del 32/2024. Otros casos de monopolio. Ahí dice, enumerados anteriormente, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 200 a 5,000 quetzales. Esa es la reforma introducida en este código. Pero yo creo que ya tenemos el 340 reformado, ¿verdad? El 340 y 341 me aparecen tachados en mi código. Solo está el 342, el normal, ¿verdad? Ya los, Sí, ya no. ajá, Entonces, ya el sí, entonces 340, hay que tener cuidado con 341, eso. Entonces, qué bueno que ocurrió, ajá, porque veo que al mismo catedrático le ocurre. El 340 y 341 están derogados. sí, 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 están derogados. Este ya no está activo. Y la especulación sí está, el decreto 30. Entonces, el monopolio ya no.
Pero bueno, está bien porque se recuerdan que aquí han criticado mucho en Guatemala los monopolios, donde hay mucha gente que se dedica a cierta actividad económica para la producción de cuestiones industriales. Y aquí dice, aunque disimularan con la constitución de varias sociedades. Esto estaba destinado a algunos comerciantes que ustedes ya conocen, que dependen de las familias más grandes en Guatemala, pero ya lo derogaron, sí, tiene razón. Sí, no leímos el epígrafe. Dice derogado por el artículo 114. Entonces estamos vigentes hasta el 342. Entonces, qué bueno, eso ya no lo vamos a ver. Disculpen, compañeros. Eso ya no lo vemos, porque yo iba en la lectura de mi código que es nuevo, pero no lo tiene derogado. Entonces, es mucho ojo, aunque sea nuevo el código, miren. Y fue que me jalé de la oficina. Bueno, pero qué bueno. Pues póngale ahí una cuestión grande al código para que diga derogado. Y si no, se le va a pasar lo mismo, que le dimos lectura y entramos a objeto de estudio. Por eso a mí me parecía, dije yo, será extraño que hablando de la economía del país y una multa tan ridícula que tenía pero esa era la misma aristocracia de Guatemala que había generado esta presión en el legislativo para que se regulara lo que estaban de monopolio y bueno, pagaban la multa y ya, y entonces ya estaba regulado. Entonces tenemos vigente el 342 en adelante, ¿verdad? Sí, licenciado. Los demás dicen adicionado, adicionado, adicionado. Disculpen que me jalé mi código viejito. Bueno, pero no era así la idea. Quien esparciendo falsos rumores, propaganda falsa, noticias y valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviare o falseare las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda, o quebrantar en las condiciones ordinarias del mercado, produciendo mediante estos manejos el aumento de la baja injustificada en el valor de la moneda del curso legal o en el precio corriente de las mercancías, de las rentas públicas o privadas, de los valores cotizables, de los salarios de cualquier otra clase que fuera objeto de contratación, será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 100,000. ¿Estamos bien con la pena aquí? Porque a mí me parece, esto de la especulación viene siendo casi igual como el monopolio. Pero bueno, este está vigente. Quien esparciendo falsos rumores, la especulación, estamos hablando de la especulación. Propagandas falsas, noticias y valiéndose de cualquier otro medio o artificio semejante, desviar o falsear en las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda. Eso está como lo de la gasolina actualmente. Quebrantar en las condiciones ordinarias del mercado, produciendo mediante otros manejos el aumento a la baja injustificada, el valor de la moneda del curso legal o el precio corriente de las mercancías. Está exactamente el ejemplo de la gasolina de hoy. De las rentas públicas o privadas, de los valores cotizables, de los salarios o de cualquiera otra cosa que fuere objeto de contratación. Será objeto de una prisión de 1 a 5 años y una multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Para el caso que el delito contemplado en el presente artículo sea establecido en una cadena de negocios, deberá tomarse como delito independiente para cada uno de los que se cometa en referencia. Bueno, esto se ajusta algo básicamente a lo que está ocurriendo con la gasolina hoy en día. Si bien es cierto, hay un conflicto internacional en cuanto al tema del petróleo y hay una obstaculización en el transporte de petróleo en la cual ya el destino final no llega a los países que corresponden. Y Guatemala es uno de los países que se encuentra afectado en determinado momento por esa crisis mundial que hay en cuanto al tema del petróleo. Y obviamente, ustedes saben que cuando hay restricción de productos, entonces, pues los precios suben por la escasez, porque no se encuentran, y si se encuentran más caros. Cuando ocurre algo en el mercado, no hay limón, porque el limón
no se dio en esta cosecha. Los arbolitos botaron la flor y no se dio mucho limón. Entonces los poquitos limones que hay se vuelven carísimos. Pero en algún momento se vuelve una especulación. Entonces, esparciendo falsos rumores. El tema de la gasolina, regresamos. Que subió el petróleo, alguien se inventó que hubo algo. En Guatemala está pasando algo extraño en todo esto. No soy yo el indicado, porque yo no soy ciencia política ni doy otra clase, pero no soy yo el indicado para decir qué es lo que realmente está pasando. Que sí es cierto que hay una crisis mundial en cuanto a la producción y al tema de la guerra que existe allá en Irán, con los Estados Unidos y los países del el continente asiático. Pero, ¿hasta dónde realmente llega el problema Guatemala que viene a cubrir una necesidad básica aquí de transporte en el servicio público y en el servicio privado, de transporte privado? Entonces, basado en esas propagandas falsas, noticias, y valiéndose de cualquier otro artificio semejante, dice desviare o falseare las leyes económicas naturales de la oferta y la demanda. O sea, el producto de la gasolina oscila dentro de 20 a 25 quetzales el galón hace 15 días y hoy está en 40, 45. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Realmente los de las gasolineras son los responsables o son los más grandes proveedores? ¿O qué es lo que realmente está pasando y qué identificar? Aquí sí podríamos decir nosotros pues que aquí hay que identificar qué es lo que está pasando a nivel político, a nivel interno, a nivel de gobierno, a nivel de Estado, a nivel de adquisición de compra y demanda de la oferta. Hay mucha demanda acá del uso del combustible, porque si no tenemos combustible en la moto, no tenemos combustible en el vehículo, ¿qué vamos a hacer para trasladarnos? Y si los taxis y los Ubers y los buses y todo lo que se maneja mediante combustible de gasolina no hay, pues obviamente esos son los recursos que se producen en esta oferta de la demanda. Entonces, a través de una especulación, dice, a través de esta especulación, eh, quebrantarle las condiciones ordinarias del mercado, produciendo mediante estos manejos el aumento de la baja injustificada. Como no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, yo no me atrevo a decir pues esto exactamente es, pero podría darse que si hay alguien que especula diciendo que hay una catástrofe mundial y que por eso yo me subo los precios, ahí entrarían en los dueños de las gasolineras, aunque los dueños de las gasolineras resultan que también son víctimas de los grandes proveedores de combustible y que estos las están despachando a grandes medidas y más el transporte y todo lo que ocurre alrededor de esto no puede pararse esta ola de especulación, porque cierta ciencia, de acuerdo a las noticias, unas noticias dicen una cosa, otras dicen otra, y no hay algo concretamente, no hay un anuncio oficial que es lo que está pasando con respecto al alza inmerecida de los combustibles o el alza tan agresiva de los consultivos de los precios de los combustibles, pues entonces es una especulación sencillamente. Y de alguna manera podríamos encajar eso en lo que realmente está pasando. Entonces, este delito de especulación también se refiere a la moneda en curso legal, en el precio corriente de las mercancías, dice, las rentas públicas o privadas, los valores cotizables de los salarios o de cualquier otra clase que fuera objeto de contratación, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Una pena también que no se ajuste a la realidad como está diseñado el delito, en mi criterio. Pero de eso no se preocupen porque de eso no voy a preguntar yo en el examen. Sergio, adelante. Tal vez alguien opina Buenas aquí noches. algo y nos ayuda a enriquecer esto. No, solo ahorita estaba analizando los artículos anteriores, licenciado. Me acabo de dar cuenta de que esos dos artículos están derogados, el de monopolio y otras formas de monopolio.
por el Ah, decreto, sí. ajá, 32/2024. Exactamente, es que ahorita que yo me salí de la oficina para acá, me traje mi código el viejito, el que usaba yo antes. Entonces esto está derogado, efectivamente ya lo habíamos concluido ahí con las compañeritas. Pero muchas gracias, Sergio. De Ahora, nada. si alguien tiene alguna opinión o algo con respecto al tipo penal, estos son tipos penales muy grandes, muy complejos, y tiene que darse una u otra característica. La diferencia que hay que evidenciar acá es el O. Si tienen el O, nos está cambiando otro presupuesto. Si tienen el O, nos cambia otro. Y si tienen el otro O, nos cambia otro presupuesto. Cualquiera de esos presupuestos puede encajar en el tipo penal. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna opinión en cuanto a la especulación o un comentario en cuanto a la gasolina? A mí me gusta hablar de política. Realmente echarle la culpa a quien no tiene. No, es mentira. No, lo damos por entendido. ¿Por qué creen ustedes que hay aumento del combustible? Obviamente por el problema de la guerra, ¿verdad? En el Medio Oriente. Va, uno. Dos, la obstrucción del paso en los espacios náuticos donde se transporta el combustible en buques. No se puede pasar y por lo tanto no hay combustible de este lado y no hay comercialización del mismo. Y tres, caemos a la especulación. Ya tiene una respuesta lógica. El que le gusta leer mucha noticia internacional, pues puede ver exactamente qué es lo que está pasando. Yo no he tenido tiempo de ver mucho el tema de el Golfo. Hay un paso, un estrecho ahí que parece que no dejan pasar, que Irán obstruyó ese paso donde ahí se transporta más del 60% del combustible para todo el mundo. Y entonces eso es lo que escasamente hemos. Pero lo demás que sencilla y básicamente es especulación. Habrá una base sólida para decir, bueno, ¿por qué la gasolina está ahorita hasta 45 quetzales? Es difícil de ver, pero aquí tenemos que ver. Si usted va a ser abogado y lo van a contratar para el Ministerio de Energía y Minas y va a tener que estar al tanto de estas circunstancias, tiene que darse cuenta si efectivamente hay o no hay especulación como abogado. Segundo, usted va a ser contratado para la DIACO, que es la Dirección de Asistencia al Consumidor. De alguna manera se va a tener que dar cuenta, efectivamente. Hay comisiones de la DIACO que llegan a las gasolineras a establecer por qué está tan alto el combustible en una gasolinera X. ¿Y qué pueden determinar? Pueden pedirle a un juez que se certifique al dueño de la gasolinera por especulación, porque hay falsos rumores y de esos falsos rumores, ante las falsas noticias o valiéndose de cualquier artificio, aumentó el precio de la gasolina. Bueno, delito cambiario. Quien no venda, comete delito cambiario es uno, quien no venda al Banco de Guatemala o a los bancos del sistema habilitados para operar en cambios las divisas que estuviere obligado a negociar dentro del tiempo real establecido. Hay alguien que me está pidiendo aquí entrar. Bueno, quien sin estar legalmente autorizado se dedique habitualmente y con fines de lucro a comprar y a vender divisas. Quien para efectuar importaciones o exportaciones hiciere o usare factura u otro documento falso que contenga datos falsos o inexactos acerca del valor, cantidad, calidad u otras características de aquellas operaciones. 4. Quien efectúe exportaciones sin haber obtenido previamente la licencia cambiaria de exportación u otra autorización legalmente necesaria. 5. Quien mediante fraude o engaño obtenga licencias para adquirir divisas del mercado destinado a pagos esenciales o del mercado de licitaciones o quien utilice dichas divisas para destino diferente.
del autorizado. Los responsables de este delito cambiario serán sancionados con prisión de 2 a 5 añitos de prisión. Además, se les impondrá multa equivalente al monto del acto ilícito cuando la cuantía del mismo pueda determinarse o de 500 a 5,000 quetzales en caso contrario. Ese es el delito cambiario común, el más normal. Entonces viene el delito de pánico financiero. Bueno, entonces, quien no venda al Banco de Guatemala las divisas, es decir, los dólares, está obligado a vender dentro del tiempo legal establecido. Sin estar legalmente autorizado, se dedica habitualmente con fines de lucro a comprar y a vender divisas. No es por perjudicar, ni hablar mal, ni decir nada en contrario de las personas que se quieren ganar la vida de una u otra manera, pero allá por la Séptima Avenida y entre 16, no, 11 y 12 calle creo que son. Ahí hay varias personas que compran dólares, compran y venden dólares. Como las personas que están en fronteras que venden dólares a las personas que van a salir o que van a entrar. Entonces, y no tienen ninguna autorización. De nada autorizado. Entonces, el Banco de Guatemala emite una autorización para todas aquellas personas que van a manejar dólares, que van a ingresar dólares, los que van a vender, más allá de las cantidades autorizadas por el Banco de Guatemala. Cuando hay una cantidad de dólares que va a ingresar, aquí ya nos relacionamos con el delito de lavado de dinero, que es una ley especial. Entonces, cuando hay una transacción de en dólares que supere los 10,000 dólares y no esté autorizada o no esté declarada ante el Banco de Guatemala a través de la Intendencia de Verificación Especial, los formularios IBE, famosos formularios IBE, que si usted va a salir del país y va a llevar más de 10,000 dólares, tiene que declarar la procedencia de esos 10,000 dólares. O sea, 10,000 dólares con un centavo. Usted tiene que decir, esto es producto de la venta de un carro, esto es producto de la venta de una casa, esto es producto de una herencia, esto es producto de una donación, y etc. Y tiene que demostrarlo, tiene que tener un atestado, tiene que tener un soporte para él. Entonces, si no está autorizado a vender o a comercializar o, o a comprar o vender divisas, pues puede ser sancionado por el delito cambiario. Entonces, este delito cambiario es básicamente a las divisas. Divisas se entiende que son moneda extranjera. Puede ser euros, pueden ser dólares, pueden ser yenes japoneses o pueden ser lempiras hondureños o pueden ser pesos costarricenses o pueden ser pesos mexicanos, pueden ser pesos colombianos, qué sé yo. Cualquier clase de moneda que esté considerada como divisa. Entonces, quien no venda, aquí es una acción por omisión de los cambios de comisión de la acción. En teoría del delito, en la parte general del delito, hablamos de los delitos de acción por omisión. Aquí dice, quien no venda al Banco de Guatemala, están obligados a vender, o a los bancos del sistema habilitados para operar en cambios, las divisas que estuviera obligado a negociar dentro del tiempo legal establecido. Entonces ya hay una ley de bancos, hay una ley de divisas, que hay que ir a ver cuánto tiempo es lo que establece la ley de divisas para que cuando se tiene dinero, trae del extranjero, usted tiene que dárselo al Banco de Guatemala y en un plazo está establecido en la ley. Eso lo dice la ley de divisas. Bueno, ahí tenemos que irnos allá. Póngale ahí un ojito, ver ley de divisas, salimos de la duda. Por razones de tiempo ya no nos da tiempo, pero bueno. Quien sin estar legado autorizado se dedique habitualmente con fines de lucro a comprar. Yo vendo dólares y compro, pero yo gano, tengo una actividad lucrativa ahí y gano sin estar autorizado. Regularmente solo los bancos y las financieras declaradas son las que están autorizadas. Otras personas particulares o jurídicas no pueden hacer eso si no están autorizadas. Eso está fácil de entender, ¿verdad?
Quien para efectuar importaciones o exportaciones hiciere o usare factura u otro documento falso que contenga datos falsos o inexactos acerca del valor, la cantidad de otras características. Yo voy a vender café para Estados Unidos y voy a facturar diciendo que facturo 30,000 libras y no son 30,000 libras, estoy variando la cantidad o estoy alterando una calidad en el café u otras características, dice que al efectuar esa importación o exportación cometo delito bancario. O sea, todo eso que se hace aquí, el verbo rector es hiciere o usare, vienen inmersos. Factura otro documento. Mire, es que esto lo compré yo en Guatemala y voy para El Salvador. Pues la factura es falsa o la factura tiene datos incorrectos o datos que varían la cantidad. Voy haciendo pasar en el camión 300 quintales y la factura dice 300. Con el objeto de que la factura pueda pagar en concepto de exportación solo en una cantidad en ajuste al impuesto correspondiente. Entonces, ¿qué se comete el delito bancario? 4. Efectúe exportaciones sin haber obtenido previamente la licencia cambiaria. Todos los que van a sacar producto guatemalteco hacia el extranjero tienen que tener una licencia de exportación y este no lo tenía. Entonces, por no tenerlo y sacar el producto, cometió el delito cambiario. Está fácil, ¿no? En las exportaciones. Exportaciones es sacar producto hacia otros países. Estos delitos más que todo se dan en la aduana, en la frontera. En que los agentes aduaneros son los que tienen, y los policías portuarios y los policías aduaneros son los que más que todo están ojo al Cristo con estos. Pero en algún momento lo pueden mandar a llamar a usted a Guatemala para que vaya a ver un clavo de esos allá en puerto. Entonces resulta que quiso sacar un producto, pero no tenía licencia. Y entonces eso se convierte en otro tipo de delito. Más adelante lo vamos a ver, que es el contrabando. Quien mediante fraude o engaño obtenga licencia para adquirir divisas en el mercado destinado a pagos esenciales en el mercado de licitaciones y quien utilice dichas divisas para destino diferente del autorizado. Este sí está más complejo. Y mediante fraude o engaño, dice. Fraude. Ahí recuerden que estamos hablando de la economía nacional, afectando al patrimonio del Estado. O engaño. Obtenga licencia para adquirir divisas del mercado. Obtengan con un fraude, con un acto ilícito, obtuvo una licencia para hacerse acreedora que puede comprar divisas. O hacer pagos esenciales o del mercado de licitaciones o que utilice dichas divisas para destino diferente de lo autorizado. Que le autorizaron las divisas para tal propósito y este las utilizó para otra cosa, comete delito bancario. Y entonces a los responsables del delito bancario serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Además, se le impondrá una multa equivalente al monto y el acto ilícito cuando la cuantía del mismo pueda determinarse o de 500 a 5,000 quetzales en caso contrario. Entonces estamos claros con el delito cambiario. ¿Alguna duda con el delito cambiario? ¿Alguna duda con el delito de especulación? ¿No? Bueno, tenemos claros que el delito de monopolio está derogado. Disculpas ahí por utilizar el código penal viejito que no se me pasó por algo, pero ni modo. También el catedrático se equivoca. Y le agradezco mucho a la compañerita y al compañero que nos hizo la aclaración ya de último, porque hoy aprendimos que este delito de monopolio está derogado. ¿Por qué lo quitaron? Los más fuertes contra los más débiles. Bueno, el delito cambiario es las especificaciones que dicen en los numerales de los más 5. Y la especulación es que hagámonos casi cuenta como lo que estamos viviendo en la realidad nacional. Ahí hay países presupuestos, el O. Ya no nos da tiempo de ver el delito de pánico financiero porque se nos llegó la hora. Pero aprendimos bastante hoy con el tema de cómo encuadrar los delitos, cómo hacer esa semejanza entre los hechos y el delito que ya está descrito. Este ya existe, porque ya está escrito en el código. Ya fue impreso con una impresora, con una imprenta, con tóner, qué sé yo. Ya está impreso lo que dice el delito. Los hechos no han pasado. Entonces los hechos son los que tenemos que encuadrar para que esa cadena del ciclista funcione. Así es de que esto es el objetivo del curso de Derecho Penal 3, aprender en teoría cómo se encuadran.
Lo probatorio lo vamos a dejar cuando yo dé mi curso de Derecho Procesal Penal 2. Primero Dios se asignan conmigo, yo les explico exactamente cómo tiene que ser el derecho probatorio, cómo tiene que ser la prueba en cada... Después de que hemos analizado esta clase de comparaciones entre los hechos y lo jurídico penal. ¿Estamos? ¿Alguna duda en la clase de hoy? Adelante, Ruth. Muy buenas noches, licenciado. Disculpe, yo tengo una duda con respecto a la tarea. Tengo entendido que en cada uno de los artículos hay que realizar un análisis, ¿verdad? Exactamente. De lo Ah, ok, mismo que hemos visto en cada clase. ok, El gracias, muy tipo amable. penal, las características, circunstancias, si hay dolo, si hay voluntad, si efectivamente fue por culpa, o es una acción, o es una omisión. Lo que hemos estado viendo, esto es un enriquecimiento de lo mismo, de lo mismo. Lo único es que vamos avanzando en cada tipo penal y cada tipo penal. El código, el curso de Derecho Penal 3 se basa específicamente en, esos son el orden que me lleva el programa y es el mismo orden que me lleva el código. Entonces, por eso es que yo me baso en el código y explico cada tipo penal para que logremos entender las circunstancias y características y las acoplemos correctamente. ¿Estamos? ¿Alguna duda, compañeritos? Algunos todavía están bronceados del sol del mar, de la playa. Hay que echarse cremita. Y nos vemos la otra semana, no, esta semana, el día jueves. Primero Dios, vamos a ir avanzando poco a poco y hasta donde lleguemos nos quedamos para el examen parcial. Primero Dios, mañana o pasado mañana, si ya tengo tiempo en la noche, me pongo a subir las notas porque ya terminé de calificar. Mis felicitaciones porque la mayoría salió bien. Ojalá que no se me quede nadie con el curso. Diana Rodríguez, adelante. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo ya había empezado con el análisis de un artículo, pero Ok. no sé si le podría compartir mi documento para que usted lo vea y me dé el visto bueno o me diga si me hace falta algo. Es que no me quiero adelantar a calificar, Ah, ok. pero básicamente lo que yo quiero, si no, entonces todos me van a mandar su proyecto y entonces yo voy a terminar haciendo los trabajos. Entonces, esto es como para que ustedes me vayan entendiendo en clase cómo realmente, lo mismo que les estoy diciendo, y ese se lo repito todos los días que yo doy clases, el dolo, la culpa, la intención, cómo realmente ocurrió el delito, existe o no existe un acto externo que quedó ahí, que se pueda visualizar y que se pueda describir, y toda esa clase de situaciones, y yo quisiera que en ese sentido, en esa forma, nos vayamos acoplando. Tengo dos llamadas, está Zoila y después Jennifer. Adelante, Zoila. Lick, buenas noches, perdone, yo para hacer como, para tener más claro, en el grupo en el que yo estoy, muchos compañeros hicieron un análisis eh, como explicando en sí el artículo. Yo por lo que entiendo, cuando usted indica el análisis, es como tipificarlo, ¿es así? ¿O sí hay que hacer... Exactamente. a ver, Quiero muchas que, gracias. quiero que me, mire, ves, quiero que me separen el sujeto activo. Quiero que me separen las circunstancias y características. Quiero que me hablen del verbo rector. ¿A qué alcances tiene el verbo rector? Quiero que me hablen cuáles son las características especiales del tipo. Y quiero que me concluyan si la pena es justa o no es justa, si es acorde a lo que vimos en la introducción del estudio de derecho, cuando era la época inquisitiva, que le sancionaban a una persona con una pena muy drástica a la que había cometido. Entonces, ese análisis enriquecedor es el que cada uno. Yo les di, ¿de dónde a dónde estamos con la tarea? ¿De qué artículos? Del artículo... que nos- vamos a ver. 408 al 444. 408, 444. Va. Entonces, esos tipos penales que tenemos, a qué bien jurídico tutelado pertenecen, todas las características. Entonces, como somos 25 miembros del grupo, hay que darle por lo menos unos 3 o 4 tipos penales a cada uno de los compañeros para que ellos hagan su análisis y después lo sometemos a consideración con todo el grupo y miramos si el análisis que hizo el compañero le faltó algo, le agregó algo
o hay que quitarle algo, o está diciendo algo inadecuado, a modo que todos los tipos penales sean bien evaluados. Principalmente el bien jurídico tutelado. ¿A qué bien jurídico tutelado pertenece? ¿Cuál es el verbo rector? ¿Cuál es el verbo? ¿A quién está dirigido el tipo penal? ¿Está dirigido a la generalidad o está dirigido a un funcionario en específico? ¿Cómo realmente está el tipo en sus características y circunstancias? ¿Qué características y circunstancias prevalecen en este tipo? Y hacer las observaciones de las diferencias que existen entre uno y el otro. A veces hay tipos penales que prácticamente tienen las mismas circunstancias y características, pero hay algo que los diferencia. Entonces, en ese punto es lo que yo quiero que ustedes pongan atención, porque de ahí es donde vamos nosotros a entender precisamente por qué está elaborado esto. ¿Algún comentario especial que ustedes consideren que a ustedes les parece inadecuado o que en el tipo penal encuentran un error o que en el tipo penal hay un problema o en el tipo penal hay una falla que no se aplica? Puede ser hasta su punto de tesis. Hasta su punto de tesis, porque usted dice la necesidad de reformar el artículo tal de acuerdo a tal cosa. Una idea, porque ustedes saben que para hacer una tesis hay que identificar el problema. Y para identificar el problema hay que generar 3 o 4 hipótesis. Y las hipótesis les van a dar a ustedes de alguna manera la solución si ustedes hacen un análisis específico. Se van a la doctrina, le agregan algo por internet, que apareció un párrafo ahí que se refiere a eso, o encontraron un libro en la biblioteca de su tío que es abogado, o le hablaron a su papá que es abogado, que si yo, mira papi, o mira mami, como fuera, si su mamá es abogada, qué sé yo. Y si no es abogado, pues ni modo, un amigo. O si no, en cualquier comentario que se haga, tengo este trabajo que puede pensar en ese tipo de casos. ¿Y qué solución le podemos dar a ese problema? Si encuentran algún problema en algún tipo penal, me lo ponen con letras en negrita como título. El problema de este tipo es tal cosa. Pero ese es el estudio que yo necesito que hagan. Es como una tesis. Pero entonces ahí van a tener ustedes una cantidad de material enriquecedor. Si la norma del tipo penal es aplicable en la actualidad, si la norma que estamos leyendo y estudiando se usa o no se usa. Por ejemplo, esto que vimos del monopolio, mire que casualmente por leerlo y seguir leyendo, resulta que está derogado. Entonces, ¿por qué fue derogado? ¿Cuáles fueron? Podemos investigar un poquito allá en el archivo del Congreso para ir a ver, mire, cuál es el decreto que derogó ese, y ahí nos consideramos en la exposición de motivos, enriquecer el trabajo. Eso va a valer para mí muchísimo porque yo sí leo todos los trabajos. Aunque me cueste, me canse, me desvele y esté cabeceando leyendo los trabajos, pero sí los leo. Y si ustedes me ponen algo interesante, enriquecedor en esos tipos penales, que es para su bien, pues enhorabuena, ustedes van a tener una calificación. ¿Estamos? Excelente. Bueno, compañeros, yo creo que me pasé de la hora por el respeto al horario, el respeto, ya no estamos en clase. Les agradezco mucho haberme oído y haberme aguantado toda 1 hora y media de clase. Disculpen un poquito tarde, pero es que no le a la forma de ingresar, tuve que pedir ayuda hasta que vino un enmascarado de plata y me vino a ayudar a entrar a la clase. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo día de clases. Muy amable. Adriana. Gracias, Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, Lidia. Feliz noche. Bye. Feliz noche, licenciado. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. ¿Van a pasar asistencia? Habría que preguntarle si se conectó el asistente cátedra.